palabra y ser desafiados en el Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Será que me puedo hacer aquí, a este lado? ¿Está bien? Abajito. Bueno, una bendición. ¿Qué tal si hacemos una oración más y ponemos este tiempo en la enseñanza? Sus pastores, ustedes, todos han estado orando porque esta sea una fin de semana de bendición y anhelamos eso. ¿Cuánto lo anhela? ¿Qué tal si hacemos otra oración? Cierra tus párpados ahí. Y Señor, qué hermoso eres, qué grandioso eres, qué digno eres. Hoy, Señor, nos acercamos con un anhelo, Señor, y es que nos hables. Pudimos levantar tu nombre, cantar a tu nombre. Ahora pedimos, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz. Háblanos, por favor. Háblanos, háblanos, háblanos. Necesitamos escucharte. Muchos han llegado ya, otros vienen en camino, pero sé que cada uno está esperando algo de parte tuya, Señor. Que la expectativa crezca y que tu presencia, Señor, inunde nuestras vidas y este lugar como siempre lo has hecho, con tu amor, con tu bondad, con tu grandeza. Gracias por Colón, gracias por Panamá, gracias por tu iglesia creciendo y avanzando. Gracias, Señor, por levantar a tu pueblo como un pueblo que conquista y posee. Te amamos, Señor. Me pongo en tus manos para lo que tengas en este momento, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Amén, muchas gracias. Después te molesto, sí, gracias. Bueno, familia, me tocó inaugurar, me tocó abrir. Saludos de Colombia, de la familia. Subimos con mi esposa y con la iglesia, oramos por ustedes y oramos por este evento, creyendo que Dios tiene algo lindo preparado, ¿cierto? También saludos de mis hijos, los dos menores que llegaron a estar con nosotros, están estudiando fuera y están de verano. Y la iglesia también les manda saludos. Hubiera querido traerles café a todos, pero aquí se toma buen café también, ¿cierto? Muy bien. Vamos a comenzar hoy hablando de la importancia de lo que Dios hace en nuestras vidas y los procesos que debemos vivir. Hay una palabra que yo vi de las tres que están hablando para el Congreso, y una es empoderar. Y tengo una definición y vamos a estudiar un poco la vida de un hombre donde vamos a poder aprender. Empoderamiento se conoce como el proceso por el medio del cual se denota grandeza, poder, donde un individuo es dotado para una comunidad, ¿cierto? Para servir, donde se le da herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su poder. En pocas palabras, empoderamiento es desarrollar a una persona o en una persona la confianza, seguridad y potencial para afectar su vida y las de otros positivamente. La palabra poder en mi época, estoy hablando aquí hay mucha gente joven, pero la palabra poder de niño yo la veía era en un programa llamado He-Man. No sé si alguien se acuerda, hay algún viejito que se acuerda de un programa llamado He-Man, y él levantaba su espada, decía por el poder de Grayskull, y decía ya tengo el poder, ¿cierto? Había otro programa simultáneo en esa época que se llamaba los Thundercats, y ellos también pedían cierto poder y decían Thunder, Thunder, y pedían poder. La pregunta es, ¿para qué es el poder? ¿Para qué anhelamos ser empoderados? ¿Para qué anhelamos ser capacitados? Y quiero decirles que en el mundo es muy diferente, ¿cierto? La gente busca poder para muchas cosas, pero Dios empodera a su iglesia con propósito. Y Dios tiene una manera de empoderar.
Él tiene una manera de capacitar y Él tiene una manera de dar herramientas a su pueblo. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra en la vida de un hombre cómo el Señor lo empodera y el proceso que esa persona pasa para hacer la tarea que Dios le va a encomendar. ¿Listo? Muy bien, vamos a ir entonces a Éxodo, si me pueden ayudar. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Quiero leer del versículo 1 al 5. Éxodo 3. Éxodo 3 del 1 al 5. Si ya lo tienen, voy a leerlo. Dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esa maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces se le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Muy bien, tres cosas que voy a tocar en este texto y que nos pueden servir para entender, como les dije al principio, a la luz de la palabra, cómo el Señor empodera y forma, equipa, ¿cierto?, a un siervo de Él. Lo primero que vamos a ver es el corazón de Dios en el texto y en el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a ver el corazón de nuestro Dios. Porque, ojo, quiero que entiendan que la conquista, que el empoderamiento y todo lo que anhelamos como hijos de Dios es en Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo se trata de Él, para Él y en Él. Amén. Entonces, siempre que estamos leyendo la Biblia, el personaje principal es Dios, no los hombres, no nosotros. Él nos permite aprender, pero Él siempre, si tú tienes claro y yo que Él es el más importante, cometeremos menos errores de los que tendemos a cometer, ¿cierto? Como humanos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el corazón de Dios. Lo segundo, el tratamiento que le da a su siervo, ¿cierto? Para empoderarlo. Todos debemos pasar el tratamiento. ¿Cuántos saben qué es un tratamiento? Recuerden que cuando uno va al médico y está padeciendo algo y debe ser mejorado, lo ponen en un tratamiento. Y vamos a ver el tratamiento que Dios tiene con Moisés. Y lo tercero, lo que Dios pide. Si quieres mirarlo de otra manera, lo que Dios manda, el mandato de Dios, lo que Dios exige. Entonces, corazón de Dios, ¿cierto? El tratamiento de Dios y lo que Dios pide. Miremos entonces primero el contexto. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba esclavo. ¿Estaba qué? Esclavo. Y siempre tú vas a ver a través de la Biblia cómo Dios levanta libertadores. Ya en el Nuevo Testamento levanta uno y para siempre, un libertador, ¿cierto? Uno que nos redimió y uno que vive, que fue, que es y que será por siempre. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento hay hombres que representaban esa tarea redentora del Señor y el Señor los puso para liberar. Uno de los hombres importantes del Antiguo Testamento es Moisés, como un Abraham, como un David, que fueron hombres que el Señor usó y fueron referentes para traer libertad al pueblo del Señor. Pero bueno, vamos a mirar en el contexto qué estaba pasando. El pueblo estaba viviendo un momento bien difícil. Quiero que miremos versículo 23 al 24 del capítulo 2. Yo se lo leo, dice: y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Ahora quiero mirar el capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he decidido
y he descendido, discúlpeme, para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Lo primero que yo veo es que Dios es el que toma la iniciativa de traer libertad a su nación. Como sé que Dios ha tomado la iniciativa, ¿cierto?, de traer la redención en la humanidad. Y Él quiere que su iglesia tomemos la iniciativa también con Él y con su amor para traer la libertad donde Dios nos ha colocado. Estoy seguro que Dios ama a Colón, ¿o no? Estoy seguro que Dios ama a Panamá, ¿cierto? Pero hay una iglesia que debe entender primero que ese es el corazón de Dios. Un corazón donde Él quiere traer libertad. Miren, si ustedes ven en el Antiguo Testamento cómo el pueblo en rebeldía el Señor lo tenía que dispersar. Por causa de su pecado, por causa de su orgullo, su dura cerviz, el Señor lo dispersaba como corrección. Pero repitan conmigo esto: Dios dispersa, pero no abandona. Nunca Dios abandona a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Entonces el corazón de Dios empieza a verse ahí. Versículo 23 y 24 del capítulo 2. Hay dos palabras, una palabra que se repite: el pueblo gemía. Gemía, clamaba. Dice ahora en el capítulo 3 en el versículo 7 y en el versículo 9 del capítulo 3 dice: y el pueblo clamaba. Dos, ¿cierto?, expresiones de desespero: el gemir y el clamar. Un pueblo que estaba esclavo y que Dios quiere traer libertad. Una de las cosas que debe motivarnos y movernos a nosotros como hijos de Dios para empoderarnos y para conquistar es ver la libertad de los que viven en nuestro entorno. ¿Cuántos quieren ver a Colón y a Panamá libre por el poder del Señor? Porque hay otros poderes que se están moviendo y hay otros que están empoderando de otra manera, pero realmente no tiene sentido. Dios está llamando para eso. Entonces ellos clamaron, y qué más leía ahorita, y ellos gemían. Ahora, el corazón de Dios, ¿cuál era? Un corazón compasivo. El Señor sintió compasión. Versículo 23 del 2: y aconteció después de esto, dice, que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, ¿cierto? Y clamaron también, dice ahí. Pero versículo 24 dice: y Dios se acordó de su pacto. Dios es compasivo, amoroso, y Él había hecho una promesa a Abraham, ¿cierto? Y la iba a cumplir. Dios cumple las promesas. O sea, yo no sé en qué situación estás, cómo viniste a este congreso, pero yo quiero decirte: Dios, si te ha dicho algo, Dios lo cumplirá. Entonces entendamos primero que Dios es bueno, que Dios es compasivo, que Dios acude al clamor y al gemir de sus hijos, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Estamos claros? Versículo 8 dice: y descendió para librarlos. Ahora repitan conmigo: Dios libera de la mano de los egipcios y para sacarlos de la tierra a una tierra buena y espaciosa. Ahora digan conmigo: Dios es generoso. Mire todo lo que vemos del corazón de Dios: generoso, Él libera, Él es compasivo, es amoroso, escucha el clamor de sus hijos. Ese es el corazón de Dios. Ok, esa es la primera parte. Ahora miremos Moisés. Hablamos sobre Moisés. ¿Qué pasa con él? El Señor empieza a llevarlo en un tratamiento y en un proceso. Cuando leímos el versículo 1, que es el central, dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Llegó a Horeb, al monte de Dios, y ahí él ve esa zarza que está ardiendo. Ahora, ¿en qué momento estaba Moisés? Moisés estaba en parte del proceso y del tratamiento. Ahí quiero poner un pause. Una de las cosas más difíciles en mi vida, y no sé si en la tuya, es entender los tiempos de Dios. Cuando Dios, cierto, va a hacer algo que quizás te ha prometido, o que tú crees, tienes la certeza que Dios lo va a hacer a través tuyo. ¿A cuánto les cuesta entender los tiempos de Dios? Levante la mano. Yo luché mucho en mi área sentimental. Yo no siempre fui creyente, cristiano. El Señor tuvo que, pero esa fue
un sufrimiento en mi corazón porque yo lo hacía a mi manera. Yo no sé a cuántos los han puesto en la friend zone. Jóvenes saben qué es la friend zone, ¿cierto? La zona de amigos, que uno se desespera, jovencito, soltero, y se enamora de la chica que es la amiga y le dice: mira, es que tú me gustas, me gustaría salir contigo. De pronto y te dice: ay, pero es que yo te quiero, es como un gran amigo. Si somos novios, se daña esto. Papi, te dieron una patadita, te zapatearon. O te dicen te dicen: es que te quiero como un hermanito. ¿A cuánto? Eso significa nada que ver. La friend zone, tú eres de mi zona de amigos, pero no más. Yo era un hombre muy desesperado en esa área y me equivoqué. Por eso fui papá a los 16 años. Vuelvo y digo, no conocía al Señor, tuve hijos, pero Dios me tuvo que ir enseñando con el tiempo que Él tenía cosas para mí y aún promesas de todas las áreas, pero me las iba a dar a su manera. Digan conmigo: a su manera. Este es el caso de Moisés. Moisés era un hombre que necesitaba un tratamiento. Él nació, ¿cierto? Moisés, y en el momento que él nace, su mamá lo oculta 3 meses, hablando del contexto, pero ya no podía detenerlo más y lo puso en una barquilla y lo puso en el río Nilo, sobre esa barquilla que calafateó. Esa es la historia de Moisés. Yo no sé si aquí a las canasticas de los bebés le llaman Moisés también, ¿cierto? En Colombia le llaman, yo me imagino que es por eso, una canastica. Y entonces Moisés lo pusieron en el río Nilo. Pero ojo, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él lo cumple sea como sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se imagina un bebé en medio de los cocodrilos más grandes del mundo? Porque los cocodrilos más grandes del mundo están en el río Nilo. Y en esa frágil barquita o canastica yace un frágil bebé que Dios lo guarda, y el Señor permite que la hija de Faraón lo vea, o bueno, que su hermana lo vea y lo traiga a la hija de Faraón. Ella se enamora y diga: lo voy a criar. Y la otra chica dice: yo le traigo a quien se lo puede criar. Listo, voy a traer una hebrea. Y esa hebrea era la misma mamá. Y dijo, o sea, debe ser muy duro para Faraón haber pensado: con mi platica yo levanté al que trajo libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque el que invirtió la platica para capacitar, sé que estaba Dios en medio de todo, pero el que invirtió la platica fue Faraón. 40 años estuvo Moisés en el palacio. 40 años. Ustedes se imaginan, Moisés era un hombre que tenía el corazón de un egipcio, aunque seguramente amaba a Dios. Voy a mostrarle características en Hechos capítulo 7 rápidamente, donde está hablando Esteban en un discurso y habla sobre Moisés. Hechos 7:22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hecho. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, primeros 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Y pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando, ¿cierto?, libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Porque cuando tú no estás en el tiempo de Dios, y aunque tengas un llamado, la gente no va a entender. Noten que Moisés tenía la mentalidad de los egipcios. Moisés actuó como egipcio queriendo defender a un hermano hebreo, y actúa violentamente matando al egipcio. Y los otros no entendieron. Él los estaba defendiendo a los hebreos y terminaron ellos fue confrontándolos después. Qué tremendo. No era el tiempo. Moisés quizás ya tenía el sentimiento de que Dios lo había llamado a traer libertad, pero todavía como que no estaba empoderado para eso. La gente no había notado que él estaba. Entonces él tiene que huir. Si volvemos a Éxodo, dice que Moisés huyó. ¿Y a dónde huyó Moisés? Se fue para el desierto. Se fue para el desierto porque le dio miedo de Faraón, porque él mató al egipcio y lo escondió. Típico característica del pecador, ¿no? Esconder lo que hace mal. La escondió y el Faraón se enteró, y a él le dio miedo del Faraón y tuvo que escapar. Ahora,
antes de escapar, él trató de ayudar a dos hebreos peleando y le dijeron: hey, ¿quién lo puso a usted por rey de nosotros o libertador? No, señor. El hombre se fue confundido. 40 años en el palacio, ahora se va a su tratamiento con Dios. 40 años en el desierto, donde Dios empieza a tratar el corazón de Moisés. Ahora, esa es la manera de Dios empoderar, formarnos a nosotros y tratarnos. Moisés era un hombre impulsivo. Y saben, un hombre impulsivo, un joven impulsivo, un hermano o una hermana impulsiva para el servicio de Dios, a veces no se puede, porque los impulsos nos llevan a tomar decisiones incorrectas. La Biblia dice en Proverbios que como una ciudad sin murallas, sin protección, es como aquel hombre que no domina su ira, su espíritu. Moisés era así, impulsivo. Y Dios no quiere gente que sea impulsiva, que vaya adelante de él, ni tampoco pasivo, que vayan atrás de él. Dios quiere levantar hijos empoderados que vayan junto a él, para que vean, ¿cierto?, lo que él les quiere entregar y lo que él les quiere enseñar. Si tú vas adelante, tomas decisiones antes. Moisés los primeros 40 años estaba en Egipto y ahora está en el desierto. Voy a ponerlo de esta manera: 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y después 40 años guiando al pueblo de Dios. 40 años sirviendo al pueblo de Egipto, 40 años sirviendo a su suegro, 40 años sirviendo a Dios. Voy a ponerlo más profundo todavía. Moisés los primeros 40 años era un don. Era un hombre de Egipto, muy respetado. Era un don. Don Moisés seguramente. Era un don. Pero cuando él huye al desierto, se convierte en un don nadie. Y ahí es donde Dios empieza a formarlo. Y después de que 40 años es un don nadie en el desierto, el Señor lo vuelve en un don alguien, el libertador del pueblo de Israel en aquella época. Queridos, don nadie, don alguien. El ser un don importante nos hace mucho daño, pues nos llena de orgullo, queridos. Somos demasiado, algunos quizás somos demasiado importantes, que quedamos descalificados para servir a Dios. Recuerden que de lo vil y menospreciado del mundo el Señor toma para avergonzar a los sabios. No estamos preparados para manejar el éxito con Dios, algunos. No estamos preparados para manejar la grandeza, los primeros lugares, porque la carne se infla. Es mejor ser nadie, pero ser alguien para el Señor. El anonimato desinfla el orgullo natural. Dios tuvo que llevar a este hombre al anonimato, donde Dios te moldea. Quiero contarles un poco de mi testimonio rápidamente. Yo crecí en un hogar con un papá de dinero. Mi papá tenía mucho dinero. Yo estudié en los mejores colegios de Bogotá, o en uno de los mejores colegios. Ese colegio se llama el Agustiniano del Norte. Mi papá nos daba todo. Él era un empresario, un hombre con dinero. Y yo hasta los 16 años era el hijo de don Francisco Salas. Y tomé una lista de mi papá de su negocio para vender repuestos, y yo era el hijo de don Francisco, del señor Salas. Y donde yo llegaba me atendían: ¿y usted quién es, joven? No, yo vengo a vender aquí unos repuestos que importó en la empresa de mi papá. ¿Y quién es su papá? Don Francisco. Ah, señor Salas, me decían yo con 16 años. Pero yo caigo, ya estaba luchando con las drogas, todo el tema que la vez pasada les conté. Y mi papá quebró, se quedó sin dinero. A mí las drogas me consumieron. Mi vida se desbarató y Dios me rescató siendo un don nadie. Y siguió tratándome como un don nadie. Yo iba a hoteles allá, al Hilton, al Tequendama, hoteles muy costosos, a almorzar con grande gente. Y ahora el Señor me ha rescatado, y mi primer trabajo cuando yo me entrego al Señor es haciendo aseo. Y no estoy diciendo que hacer aseo sea un mal trabajo. Es un trabajo digno, hermoso, donde uno aprende a tener el corazón de siervo. Yo tenía que hacer aseo en una plaza de mercado, hermanos. Y yo recogía las hojas de plátano, porque el pescado en aquella época lo llevaban en camiones con hielo y hojas de plátano. Y esas hojas de plátano se caen.
¿cierto? Y eso empieza a tomar mal olor. Y a mí me tocaba con unos tenedores gigantes, trinches, recoger esas hojas, meterlas en un cajón. Ahí estaba, ya era cristiano, había conocido al Señor, ahora era un cristiano don nadie. Pero ahí Dios empezó a formar mi vida. Yo tenía que llevar esa carreta a un potrero, entendemos la palabra potrero, ¿cierto? Con pasto alto. Y había un contenedor donde yo echaba esa basura, hermanos. No sé cuántos han trabajado al lado de una plaza mercado, pero las ratas de plaza mercado son grandes porque tienen buena comida. Bien grandes. No les voy a exagerar. Por no exagerar, yo llevaba a tirar esa basura allá y habían esas ratas negras que se paran en dos patas y me miraban así como con un palillo en la boca, como, entonces, ¿qué, papá? ¿Qué va a hacer o qué? Bueno, no es por exagerar. Ah, sí, estoy exagerando. El don nadie. Y yo veía a la gente con la que yo fui a grandes hoteles a almorzar, yendo a comprar sus arrobas, libras de pescado, y yo con una escoba y un recogedor. Pero saben, no cambiaba yo la vida que estaba viviendo en paz con Dios con una escoba y un recogedor, que la que tenía turbulenta, metida en el pecado, en grandes restaurantes, pero sin paz con Dios. Dios tiene que formar, y ahí empieza a formar a Moisés. Él empieza a ser tratado, él empieza a ser moldeado por el Señor. Este hombre impulsivo que asesinó al egipcio, porque su hoja de vida era que era un asesino. El Señor lo lleva 40 años en el desierto para amansar su corazón, para doblegar su corazón, para tratar su corazón. Él llegó allá y terminó siendo el pastor de ovejas. Y no eran sus ovejas, eran las de su suegro. Y trabajar con el suegro pues no está mal, pero a veces es duro, porque el que paga es el que manda. Imagínense, y no solo que le diera orden su suegro tener que cuidar ovejas, pero ya estaba mansito. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Números capítulo 12, cuando murmuran, María y Aarón están murmurando de Moisés, dicen que no había un hombre más manso en la tierra. Así dijo Dios, y así dice la palabra. El Dios defendió, y dice su palabra, dice, no había un hombre más manso en la tierra como Moisés. El asesino del egipcio no ahora es manso. Claro, 40 años en el desierto cualquiera se amansa, ¿o no? ¿Sí o no? Cualquiera se amansa 40 años en el desierto uno con él, y ya siendo un don nadie. Antes en Egipto el pasado decían, miren, él viene de la casa del faraón, es don Moisés. A lo mejor hasta se delineaba los ojos también y se ponía todo lo de los egipcios. Afuera era tan solo un don nadie. Pero ahí Dios lo está formando, Dios lo está tratando. Continuemos, ya vamos aterrizando el tema por el tiempo. Pero el Señor, en medio de todas estas enseñanzas que le está dando a Moisés, en el tratamiento, lo lleva a una exigencia que es la tercera parte. Vimos primero el corazón de Dios. Él quiere traer libertad al pueblo. Él es el que quiere usar a su iglesia hoy en día. Dios, y se lo dije la vez pasada, no nos necesita. Cometemos un grave error, y lo digo con respeto, cuando decimos desde un púlpito, iglesia, Dios nos necesita. No, a ti te necesita Colón, a ti te necesita tu familia, a ti te necesita Panamá, porque tú eres un hijo de Dios y ellos necesitan ver la luz alumbrar. Pero Dios no, nosotros lo necesitamos a Él. Colón lo necesita a Él, Panamá lo necesita a Él, la iglesia lo necesita a Él, Juan Carlos y la humanidad lo necesitamos a Él. ¿Estamos claros? Es que noten, Moisés, ya voy a ir a la exigencia. Moisés, el Señor, era un grande, un don en Egipto, y lo lleva al Señor a ser un don nadie. Lo achicó tanto Dios en el proceso del desierto, que mire cómo estaba Moisés de serenito y de humilde. Antes de entrar en la exigencia, Moisés, cuando el Señor le dice la tarea que tiene que cumplir, él hace dos preguntas en Éxodo capítulo 3. La primera pregunta está en Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Egipto? Y la segunda pregunta la hace en el versículo 13. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué le responderá la gente?
que quién es el que me envía. ¿Cuáles son las dos preguntas que hace Moisés? La primera, ¿quién es? Y la segunda, ¿quién eres? Y el Señor no le contestó la pregunta de quién era él. Él le dice, ¿quién soy yo? Y ahí no le dice, tú eres Moisés, tú eres mi siervo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién soy yo? Y el Señor, ¿qué sigue ahí? ¿Quién soy yo, Señor, para ir a Faraón? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. El Señor le está mostrando, yo te achiqué tanto para que tengas un corazón humilde, que realmente no importa quién eres tú, ni quién soy yo. Estoy hablando, Juan Carlos. Importa quién está con nosotros. Él es el que importa. Por eso le dice, ve y dile a ellos y a Faraón y a todos que yo soy el que soy, o sea, el Señor. No importa quién eres, nuestra identidad debe estar ligada al Señor, a lo que Él es para nosotros. Nuestra identidad no debe estar ligada a nuestros cartones, conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro orgullo, el don, el empresario. Todo eso es bueno y yo lo felicito, y qué alegría que podamos tener profesiones, labores. Pero nuestra identidad no se liga a lo que hacemos. Nuestra identidad se liga a quién es el Señor, quién está con nosotros y quién es el que nos ha llamado y quién es el que nos está moldeando. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando, si me van ayudando con el piano, porfa. Yo dije, eso no, el piano y es el tren. Ahora, ¿cuál es la exigencia? Llego al punto. Y cuando el Señor vio que se acercaba para mirar a Moisés, Dios lo llamó de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Repitan conmigo, Dios me conoce. Amén. Él le dijo por el nombre, Moisés, Moisés. Y Moisés dice, heme aquí. Pero el Señor le da una exigencia. Le dice, versículo 5, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y más adelante, en el siguiente versículo dice que Moisés cubrió su rostro, ¿cierto? Porque sintió temor. Versículo 6, y Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Vimos lo bueno que es Dios. Vimos el tratamiento de Dios rápidamente. En unos minutos, 40 años, un hombre en un desierto siendo moldeado, que sirvió a Egipto, después sirvió a sus suegros y ahora iba a servir al Señor para sacar al pueblo en libertad. Pero Dios, como tercer punto, le da una exigencia a Moisés: quítate el calzado de tus pies. Y revela la naturaleza de Dios. Uno de sus grandes y mayores atributos, su santidad. Porque la tierra que pisas es tierra santa. Si tú vas a ver los atributos de Dios, son muchos. Él es bondadoso, pero la Biblia no dice que Él es bondadoso, bondadoso, bondadoso. Él es misericordioso, pero la Biblia no dice que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero la Biblia sí dice que Él es santo, santo, santo. Él está revelando su santidad. Y le dice Moisés, ya vimos que Él es bueno. Ya vimos el tratamiento de Él en estos 40 años. El don nadie ahora que es. El Señor lo va a levantar como el don alguien, libertador del pueblo. Le dice, quítate el calzado de tus pies. Querida iglesia, no podremos caminar y servir a Dios a nuestra manera. Tratar de caminar en conquista, como se llama, ¿cierto? El Congreso, o conquistando una ciudad y una nación, utilizando las mismas sandalias polvorientas de nuestro pasado. No lo podremos hacer. Tendremos que quitarnos esas sandalias polvorientas del pasado, porque Dios es un Dios santo y levanta un pueblo santo para la gloria de Él.
Tus sandalias y mis sandalias del pasado representan nuestro caminar. Y no podremos lograr y conquistar lo que Dios quiere entregar caminando a nuestra manera, con nuestras sandalias y en nuestro estilo. Quitémonos ese calzado, simbólicamente hablo. Fue la misma instrucción que Dios le dio a Josué: quítate el calzado de tus pies, en Josué capítulo 5. Y es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Para ellos haberse lavado los pies, se habían tenido que quitar las sandalias, porque por cultura ellos se quitan las sandalias antes de entrar a una casa. El Señor pronto iría a la cruz y limpió los pies para la nueva tarea de sus discípulos y para el nuevo camino con Él. No nos acercamos a Dios a nuestra manera, querida iglesia, porque Él exige quitarse el calzado de sus pies a Moisés, a Josué. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Porque en la cultura de ellos era una señal de respeto. Reconocer que estoy bajo soberanía. No es tu tierra, es mi tierra, dice el Señor. No es tu Colón, no es tu Panamá, es mi Colón, es mi Panamá, dice el Señor. Y la vas a lograr y conquistar a mi manera. No con tus caminos, sino con humildad. Quitarse las sandalias en aquella época tenía que ver con ceder los derechos, un acto de humildad y renunciar al polvo de nuestro pasado. Yo les dije, la iglesia, me encanta esta iglesia. Bendigo al pastor Carlos, a su esposa, a sus hijos, porque sé que son humanos, que tendrán todas las dificultades, luchas, pero aman al Señor y que la obra se extienda. Ese es el corazón. Mientras que muchas personas hoy en día en la iglesia del Señor pretenden tener mantos, los mayores mantos que hayan. Jesús no estaba detrás del manto. Jesús tomó la toalla y lavó los pies. Lo que Dios exige para ser empoderados y conquistar es la humildad de nuestro corazón, es la rendición delante de Él. Que podamos decir como Moisés, con temor, heme aquí. Moisés sintió temor, y es algo, iglesia, que hoy en día se ha perdido. Sabemos hacer grandiosas cosas para Dios en nuestras casas, en nuestros devocionales, sirviendo, pero hemos perdido el temor. Hemos perdido la honra en muchos lugares por el Señor. Hemos tratado de hacer cosas. Es una pregunta que yo me hago en la iglesia que yo pastoreo. Alguien dijo, uno puede en la iglesia hacer muchas cosas, y es posible que hasta el 95%, estábamos hablando en Pereira, el 95% de lo que hagamos no esté el Espíritu Santo ahí. Lo sabemos hacer. Sabemos manejar nuestras sandalias, nuestro caminar y nuestro estilo. Pero Dios quiere un pueblo que entregue los derechos, un pueblo humilde, un pueblo rendido. Porque cuando hay rendición se acaban los conflictos en medio de nosotros. No estoy pensando, me voy de la iglesia, los pastores aquí no me valoran, no han notado mi ministerio. Como les decía un día, hay algunos que creen que su ministerio ni siquiera es a las naciones, sino a los planetas. Super ministerio. Y no hay ministerio más hermoso que es el de quitarse las sandalias y servir y decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Ve y háblale a los pobres, lo haré.
Ve y dale de comer a los necesitados, lo haré. Ve y háblale a los drogadictos, lo haré. Ve y háblale a los del gobierno, también lo haré. Pero para cada uno de estas tareas lo haré a tu estilo, Señor, a tu manera y en humildad, para que tu nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Es Él. Ponte sobre tus pies, por favor. Las generaciones. Me complace ver jóvenes y niños. Vean, y yo les hablo y predico a jóvenes como le predico a adultos. Hay gente que me dice, pastor, pero es que el joven. No. Nosotros somos jóvenes o viejos en la edad, cuerpo, pero el Espíritu es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno percibe lo que el Espíritu está hablándole. Necesitamos entender que es Dios el que habla a través de su palabra. Yo vine de lejos con un propósito: servir a Dios, honrarle a Él, servirles a ustedes y no distraerles, sino desafiarles con la palabra. ¿Será que Dios está hablándonos que andamos caminando de nuevo con nuestras sandalias? Cierra ahí tus párpados. Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, esta linda noche. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a entender que el poder está en ti, que aunque nos has dotado de dones y podemos servirte, la compasión, la bondad, el que quiere traer libertad a la humanidad, y la trajiste a través de Cristo y quieres que la gente lo entienda, el que tiene ese corazón eres tú. Queremos aprender de ti y ver tu bondad. Oramos por Colón, oramos por Panamá, tierra de puertas de bendición. Como se ha convertido esta nación en puerta marítima de un mar a otro, puertas aéreas donde en su aeropuerto recibe a muchísimos. También creemos que es un país que será con puertas abiertas celestialmente hablando, Señor, donde tú derramarás más y más de tu amor y donde levantarás generaciones para la gloria de tu nombre, adoradores, servidores, jóvenes que en todo lugar levantarán el nombre de Cristo sin temor. Gracias, Señor, por esta nación. Gracias por esta iglesia local. Gracias por llamarnos. Pero antes de comenzar, estamos apenas comenzando este congreso. Queremos comenzar al derecho, cediendo todo, Señor, a ti, cediendo nuestra vida. No queremos avanzar con nuestras propias sandalias, caminando nuestro propio camino y creyendo que así podemos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Queremos rendirnos. Y con tus ojos cerrados ahí, quiero preguntar si a alguien el Señor le habló de dejar su camino del pasado, sus sandalias, quitárselas para hacerlo a su manera. Dios te habló, levanta tu mano. Ahí con tus ojos cerrados, si Dios te ha hablado, dejar un pasado para vivir con Él. Gracias. Gracias, Señor. Voy a hacer un desafío, 2 minutos que me quedan. Quiero ver las manos arriba de los que quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Levanta tus manos ahí. Señor, gracias. Quizás hemos sido don nadies para muchos, pero nuestra identidad está ligada en ti, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres bendito, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tú eres glorioso. Tú eres, levanta tus manos ahí un momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es más,
Si tú quieres entregar tus sandalias, hablándolo simbólicamente de tu pasado, no importa los años que lleves en el Señor, y quieres caminar en esa santidad y caminar y hacer las cosas a la manera de Dios, pasa aquí al frente y vamos a orar juntos. Pasa aquí al frente. Si has levantado tus manos, dice: yo quiero hacerlo a la manera de Dios. Gracias. Mientras suena la canción, te amamos, bendito eres. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por este pueblo hermoso, esta nación tuya, Señor. Gracias por mujeres y hombres que de nuevo, Señor, tú estás levantando para ti. Oh Dios, tú eres digno. Vamos a cantarle y adorarle a Él. Levanta tus manos. Pasa al frente, sí. Vamos. Gracias, Señor. Spirit.